Es 25 de junio del año 2024, presentes hasta este momento a las 3:21 para nuestra continuación de la clase de Derecho Romano 2, Christopher Herrades, Joelis Vargas y Jessica Padrón. Iniciamos pues la continuación de nuestra actividad. Por cierto, estoy hablando desde hace rato y no sé si me escuchan todavía. ¿Me escuchas, Jessica, todavía? ¿Todavía se me escucha? Pregunta. Sí, profe. Muchas gracias, Jessica. Entonces, fíjense ustedes, vamos a abordar un complemento, recuerden, de el derecho procesal civil. Recuérdense que dentro del derecho procesal civil fue parte de la primera investigación, el primer trabajo investigativo que nosotros mandamos a realizar con respecto a nuestro curso, para que cuando llegáramos a este elemento, el objeto principal de esa primera asignación era que perfectamente tuviesen el conocimiento exacto, debido a que practicaron la investigación de el tema que vamos a desarrollar, que no es otro que el procedimiento civil romano, el procedimiento del derecho procesal civil. Antes, según mis apuntes que tengo aquí a la mano, es necesario afinar ciertos puntos para culminar, según tomé nota, que hay puntos que por razones de audio creo que no logramos culminar, o por lo menos no tengo la certeza de que culminamos perfectamente esos puntos. Recuerden que antes de abordar esta parte del derecho procesal civil, estábamos finalizando con la parte de la sucesión testamentaria, y habíamos hablado que existía, por supuesto, dentro de la figura de esta sucesión testamentaria, una parte final en cuanto a la repartición de la herencia como tal. Habíamos hablado en esa materia de una de las figuras que podía presentar el heredero natural, el heredero legítimo, que por alguna razón se podía ver afectado en cuanto a la repartición de la herencia. Si alguno de ustedes recuerda, en este caso Christopher, recuerda cuál era el recurso que podía utilizar cada uno de los afectados en cuanto a la delación de la herencia, si se preveía que había sido omitido dentro de los herederos del causante. ¿Recuerdas, Christopher, cómo se llamaba esa acción que podían ejercer los herederos? Profe, o sea, no me acuerdo mucho ahorita, la verdad. Perfecto. Pero no, tranquilo. déjeme, de hecho, reviso en el cuaderno. No hay problema. Pero ¿será que me puede formular nuevamente la pregunta? Para ver claro, sí, fíjense, en cuanto a la herencia, recuérdense que desde que comenzamos hace ya 3 semanas, hablando de 2 semanas y media, 3 semanas de la sucesión post-morte, decíamos que el testamento era la facultad, recuerden, la facultad que tenía el causante para, de acuerdo a su voluntad, proponer dentro de ese instrumento legal presentado o denominado como testamento aquellas personas que iban a sucederle en cuanto a su patrimonio una vez que él estuviese muerto. La ley, recuérdense que le habíamos hablado que a pesar
de que era la plena voluntad del causante reflejarla dentro del testamento, la ley otorgaba limitaciones en esa capacidad de testamento. ¿En cuanto a qué? Recuérdense que la ley, en un principio, en el derecho antiguo, solo le daba primacía a la familia agnática. Recuérdense que ese fue el primer elemento que tratamos cuando hablamos de la sucesión como tal, la sucesión post-muerte, que hablamos de el elemento de la agnación y el elemento de la cognación. En un principio, entonces, recuérdense que el derecho antiguo le daba preeminencia a la familia agnática. Una vez el proceso normal de la evolución de las leyes se le va dando preeminencia o se equipara derechos tanto para los agnados como los cognados. Y a la llegada pues del el derecho clásico y posclásico con Justiniano se preeminencia a la familia cognática, es decir, los nacidos de sangre del causante. Por consiguiente, entonces, esta situación, recuerden que le decía, le genera una serie de prerrogativas y de derechos a los herederos naturales. Recuerden entonces que cuando el causante quería dejar herederos dentro del testamento, entonces tenía que otorgarle una parte necesariamente a su familia cognática. Es decir, la ley tomó esta serie de medidas para proteger a la familia. ¿De qué? De algún padre inescrupuloso o falto de sensibilidad que no previera el debido soporte económico para sus familias una vez que él partiera. De manera tal que entonces la ley le limitaba su derecho a que le otorgara sus bienes a personas extrañas que no fuesen su familia cognática. Y por consiguiente entonces había una cuota necesaria que la ley le obligaba al causante a dejársela por testamento a su familia cognática. Adelante, Christopher. Profe, entonces en ese caso quiere decir que la persona que iba a dejar un testamento, obligatoriamente, por lo que le decía la ley, tenía que dejar parte a su familia cognática, como dice usted, ¿no? Pero claro, aparte de eso, si le iba a dejar algo a alguien más que no fuera parte de su familia, o sea, fuera consanguínea, sí podía. Pero, o sea, la pregunta es, él dejaba, por ejemplo, tenía 4 hijos, y le dejaba a sus 4 hijos cada parte en el testamento, pero adicional si tenía un adoptado, por ejemplo, lo ponía de último si era válido. Bien, gracias, Christopher, por la pregunta. Fíjense, recuerden algo, es necesario, toda esta formulación uno se afinca en algunos detalles, mis estimados estudiantes, para trasladar las figuras jurídicas importantes dentro del derecho romano hacia nuestra modernidad, hacia el presente, puesto que hay figuras que necesariamente se han trasladado casi de manera inédita, casi de manera perfecta, con la misma proporción y la misma aplicabilidad al derecho civil actual. Entonces es necesario que identifiquen cada una de las figuras para que puedan establecer el paralelismo en cuanto al derecho civil nuestro en este momento. Ahora bien, dicho esto, es necesario que cada figura la manejemos de la misma forma, de la manera correcta. Cuando hablamos de familia agnática y de familia cognática, si bien es cierto que la familia cognática es la que estaba prefigurado por el vínculo de sangre, y la familia agnática es aquella afiliación de tipo civil que realizaba el pater family con el objeto de que de tener descendencia cuando no la tenía, no se confunda con la adopción.
En cuanto a la familia agnática, se producía un fenómeno que a lo mejor por el tiempo que tienen de haber visto Derecho Romano 1, que era la drogación. Pero la adopción como tal, cuando utilizas ese término, Christopher, recuerda que un adoptado tiene los mismos derechos que un hijo cognado, es decir, que un hijo de sangre. Entonces es menester que no confundan los términos. Una persona que sea adoptada pasa a ser hijo tan igual, aunque no sea de sangre, pasa a tener los mismos derechos como si fuese un hijo cognado. Eso por un lado, hay que tener determinada esa situación. ¿Me escuchas, Katiuska, hasta los momentos? Profe, Sí, me escuchas, Katiuska, disculpa que no te entendí. profe, se escucha bien. Ok, entonces, eso por un lado, tenemos que definir eso. La adopción no es menoscabo de la condición de familia. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo cognado. Dicho esto, si bien es cierto entonces, ¿qué es lo que pretendía la ley? Perfectamente el finado, pero por supuesto, si tuvo la capacidad de testar antes de morir, lógicamente, podía disponer de sus bienes como él quisiera, con la limitación de que había un porcentaje estipulado por la ley, lo vimos en clase. Invito a retomar esos puntos si tienen algunas dudas dentro de los videos. Hay un porcentaje estipulado por la ley que debía pertenecerle exactamente a sus hijos cognados, es decir, a sus hijos sanguíneos, a su familia directa. Esta cuota, de acuerdo a cómo se sacaba esa cuota, de acuerdo al número de hijos. Partiendo entonces, dependiendo de los números de hijos, se sacaba un porcentaje total del patrimonio y con una perfecta suma de cada uno de ellos, a cada uno le tocaba su parte por ley, lo que se conoce como la legítima. En este caso, los herederos naturales. ¿Qué sucedía con la persona que testaba? Dejaba en testamento a extraños y no cubría la cuota que la ley le exigía a su familia. Entonces perfectamente estos miembros de la familia que se viesen afectados tenían la figura de la querella in officiosi testamento. Se los coloqué ahí en un cuadrito para que sepan diferencial de mi escasa buena pronunciación en latín. Entonces, ¿cuál era la figura? Recuerden, la figura que tenían aquellos que se viesen afectados con testamento en los cuales hubiesen sido excluidos del mismo, tenían esta querella in officiosi testamento. Ahora bien, recordemos inclusive que dentro de la figura de la sucesión teníamos la figura de la desheredación. Para que una persona quedara desheredada del testamento, si le correspondía legítimamente, tenía que incluirlo, es la potestad de incluir esa desheredación dentro del testamento. Y por supuesto, esta forma de desheredar, o sea, de dejarlo sin el patrimonio, tenía que justificarla el causante por la cual o el motivo que dejaba de beneficiar a alguno de los miembros de su familia. Pero generalmente este tipo de figura, con la evolución del derecho, siempre pasó a ser írrita, porque el legislador romano siempre ofrecía algún tipo de alternativa para suplir esa deficiencia, esa carencia de haberle dejado en testamento, porque le corresponde para poder subsistir y mantenerse dentro de las consecuencias de la muerte que tuviese el pater family. Entonces, una de las figuras en cuanto a la exclusión
que organizaba el pretor era la bonorus possessius contra tabula, por ejemplo. Esta figura, pues, el pretor intervenía para subsanar este tipo de desviaciones en cuanto a otorgarle a cada uno de los herederos naturales la correspondiente parte que en proporción a la ley se le otorgaba. Otra de las figuras que tenía el que se viese perjudicado a la hora de que no fuese incluido dentro de la legítima como tal en el testamento era la querella in officiosi testamento, que no era otra cosa que una demanda que se hacía a los herederos que había dejado el pater family para querellarse de manera inoficiosa ante el magistrado para que se probara exactamente que habían sido dejados fuera de la repartición del patrimonio y por supuesto podía resarcir ese daño pecuniario que había ocasionado el padre a la hora de testar. Adelante, Christopher. Usted nos comentaba en una de sus clases que la desheredación es diferente a la pretensión, ¿no? A la preterición. Sí, exacto. Por la ignorancia, ¿no? O el pater omitía a su heredero, pero era por un error, ¿no? Claro, por supuesto, perfecto, ya estás retomando. Acuérdate que la preterición era una omisión, ya sea voluntaria o no, o sea, no lo mencionaba. Esta situación que traes a colación, la preterición, también era causal de nulidad del testamento. ¿Me explico? Pero en la otra figura, ¿cuál es la diferencia de una u otra? Que en la desheredación se incluye dentro del testamento al desheredado, pero y se le colocan las causas, los motivos por el cual es desheredado. En el actual derecho civil venezolano, esa figura se conoce como el repudio. Y la repudiación, en el caso venezolano, tiene una formalidad que cumplir. Es decir, existe también, si nos trasladamos a nuestro derecho civil, en la parte de sucesión testamentaria y hereditaria, para que entiendan el basamento que estamos conversando en este momento, que es un punto muy importante porque es de cierta aplicabilidad. Ustedes están viendo en este momento derecho civil, ¿verdad? ¿Sí o no? Pregunta general. ¿Están viendo derecho civil, Jessica? Joelis. Sí, profesor. Ah, bueno. Si ya no vieron esa figura, la van a ver. Si no vieron la figura, si ya no pasaron por la parte de sucesión. Entonces, perfectamente, el contraste que podamos hacer de la sucesión en derecho romano, prácticamente es casi una copia en la gran mayoría de las figuras del derecho romano. Entonces, la repudiación, para no desviarme y no copar la materia del derecho civil, es esta figura. Y se debe cumplir un procedimiento exacto ante la ley para repudiar por testamento a cualquier heredero legítimo. La ley, hoy en día, nuestra ley venezolana también ampara lo que se conoce como la legítima, los herederos naturales. Es decir, por causas que no estén plenamente justificadas y probadas y homologadas por el tribunal respectivo, no se puede dejar sin herencia a una persona que le corresponda. ¿Estamos claros, Christopher, en este aspecto? Sí, profe, todo claro. Entonces, claro, no voy a abarcar la parte del derecho civil porque no es la competencia, pero es la equiparación y eso lo van a desarrollar perfectamente en el derecho civil. En este caso, entonces, corresponde la misma situación.
esta querella inoficiosa testamenti era el recurso que otorgaba la ley en la antigüedad. ¿Para qué? Para reclamar a aquellos afectados por haberlos dejado fuera de la repartición del patrimonio, y quienes podían, por supuesto, abocarse a esta querella inoficiosa de testamento. Era, por supuesto, los descendientes y los ascendientes. Por supuesto, en la misma línea, los colaterales, los hermanos, en cierta medida con menos atribuciones, pero también podían sumarse a este tipo de querella. Buenas tardes, Giovaneisa, bienvenida a nuestra clase en el día de hoy. A lo mejor están en clase, Giovaneisa, y no, sí me escuchó. Entonces, fíjense ustedes, recuerden entonces, para pregunta de examen, cuando les pregunte cuál es el recurso utilizado por aquella persona que se sentía afectada por haber sido excluida dentro de la repartición de bienes en la sucesión testamentaria. Recuérdense que cuando es una sucesión intestada es otro procedimiento que ya vimos. Estamos hablando de la sucesión testamentaria cuando somos excluidos. El procedimiento que puede, o el poder que pueden aplicar los perjudicados, se llama la querella in officiosi testamento. Lo desarrollan en la materia del examen. Otro punto que dentro de mis notas que tengo aquí, se los coloqué ahí para que no se me olvidara, porque son puntos esenciales que es necesario que yo lo vuelva a repetir para que cuando lo coloque en el examen no haya la menor duda de que lo volvimos a repetir, lo volvimos a revisar, para que se fije la información, que es lo verdaderamente importante. Es la revocación del testamento. ¿Qué se entiende por revocación del testamento? Jessica, ¿nos podías recordar o refrescar si te viene a la memoria cuando hablamos de la revocación del testamento? ¿O qué significa la revocación del testamento en la figura que hemos explicado en clase, Jessica? Jessica, ¿me escuchas? Jessica, como que no me escucha. Estoy en una reunión en el trabajo, dice Jessica. Adelante, Christopher. Profe, bueno, básicamente la revocación del testamento era como un acto muy importante porque permitía al testador modificar o anular las disposiciones testamentarias antes de su muerte. Sí, sencillo, perfectamente. Recuerden que en materia de examen hay un procedimiento que explicamos en cuanto a la revocación del testamento, una formalidad que se debía cumplir para la revocación del mismo. Como decía Christopher, perfectamente esta situación podía darse en cualquier momento antes de la muerte del testador. Obviamente, en materia del examen, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, hay que explicar el procedimiento completo de cómo se hacía esta revocación del testamento. Eso están en las clases. Lo que tienen que es retomarla para ir avanzando. Y en cuanto a la figura que debemos tener bastante clara, es a la invalidez del testamento. En cuanto a la invalidez del testamento. Y la invalidez del testamento, recuerden entonces, mis estimados colegas, tenía varias figuras y aquí se las coloco para que las traigan a la memoria. Se las coloqué porque es parte de lo que seguramente vamos a colocar dentro de nuestra evaluación. Las
causales de invalidez del testamento. A ver, Joelis, ¿estás disponible? Por favor, Joelis. ¿Estás audible en este momento, Joelis? ¿Me escuchas? Joelis. Bueno, hoy solo me escucha Christopher. Katiuska, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Katiuska? Sí, pero sí se escucha. Ajá, logras ver un segundo, Christopher, logras ver la lámina. Estas son las causas de invalidez del testamento. Se las logro enumerar para que recuerden. Recuerden en qué consiste el testamento injusto. Katiuska, ¿lo recuerdas por casualidad? No, profe, no me acuerdo bien. Y no tengo los apuntes. Perfecto, adelante, Christopher. Gracias, Katiuska. Christopher, adelante. Profe, en este caso, una de las cosas más importantes de la invalidez del testamento era que si no cumplía los requisitos legalmente, pues no era válido, pues tenía que, a juro, cumplir los requisitos legalmente. Lógico. Ciertamente, a eso es necesario. Tomen nota, por favor. Las causas las tenemos ahí reflejadas en la pantalla. Los que si Jessica, Giovanesa y Joelis me logran escuchar, para que recuerden en materia de examen lo que dice Christopher. Cuando se denomina en derecho romano el testamento injusto, es que el testamento no estaba conforme a derecho, como decía Christopher. Es decir, el testamento se había redactado y no había cumplido con los requisitos de fondo y de forma que debiera tener el mismo testamento. Dentro de estos requisitos de fondo o de forma podían estar incluidas la incapacidad del testador o la misma incapacidad de la persona para ser instituido. La otra figura, que es el testamento irritum, el testador perfectamente, cuando esta causal de invalidez del testamento se consideraba irritum en perfecto latín, era cuando el testador había desarrollado, redactado con plena capacidad su testamento y había cumplido con todas las formalidades, pero recuerden, antes de su muerte sufría algún tipo de diminutio capitio o una disminución de su capacidad. Es decir, si por alguna razón caía en esclavitud o caía en demencia, aunque el testamento ya previamente de esta disminución de la capacidad se sucediese, el testamento caía en irritum y por consiguiente era invalidado. Christopher, adelante. Sí, profe, eso básicamente perdía su capacidad legal. Sí. Entonces era invalidado ese testamento porque él perdía la capacidad. Sí, perfectamente. El testamento ructum, según la figura para causal de invalidez del testamento, nos dejaba la bibliografía en el derecho romano, era cuando se otorgaba un nuevo testamento. Si se redactaba un nuevo testamento, el testamento que anteriormente le precedía caía en ructum, es decir, caía en invalidez. A esto es lo que se denomina cuando el testamento es ructum. Y cuando el testamento es inútil, es cuando el testador ha cometido la figura que mencionaba nuestro compañero Christopher minutos atrás, cuando el testador pretería a alguno de sus herederos. Cuando
había preterición, Christopher, el testamento se transformaba en inútil, en italiano, es decir, caía en incapacidad. Es decir, la omisión directa, independientemente por la causa que sea, invalida el testamento. A eso se denomina el testamento inútil. Y el testamento desertum, el testamento deserto se configura cuando, por supuesto, alguno o el heredero no sobrevive a la apertura sucesoral. Por supuesto, al morirse el heredero o el presunto heredero antes del testador, por supuesto, el testamento queda desierto. En latín es deserto. Esto en cuanto a la parte de que nos faltaba por evaluar o recapitular en cuanto a nuestra figura de la sucesión post-mortem. El último elemento que nosotros no habíamos tocado era la parte de los codicilios. Y los codicilios, simplemente, de manera sencilla, creo que antes de despedirnos de alguna de nuestras clases, yo se los mencioné de manera, si se quiere, esporádica. Pero quería, dentro de mis apuntes, siempre, cuando hay algún elemento que no lo di claramente, que no estuve seguro que lo repetí, porque probablemente lo coloque en el examen, lo vuelvo a colocar. Entonces lo había puesto aquí en alguna lámina, porque hablábamos de los codicilios de manera que se iba acabando la clase. Los codicilios no era más que, por supuesto, como parte del testamento, un acto también de última voluntad que, por supuesto, no iba a estar sometido a ningún tipo de formalidades como el testamento como tal, pudiéndose dejar evidencia de este instrumento denominado codicilio de cualquiera de las formas o cualquier herramienta que se tuviese disponible a la mano, un papiro, una tablilla, etc. ¿En qué consistían los codicilios? Ciertamente en una voluntad adicional que quería agregar al testamento, ya eso el causante antes de su muerte. Perfectamente. Solo podía hacer adiciones de manera general en cuanto a los legados. En cuanto a los legados que quería que se adicionaran al testamento. Por supuesto, dentro de esta figura del codicilio no podía, por supuesto, instituir heredero ni revocar a nadie. No podía hacer una esta palabra se me enreda, una desheredación. No podía desheredar a ninguna persona. Discúlpeme que se me enredó la lengua. Solo, insisto, el codicilio era un anexo, si se puede hablar de manera coloquial, un apéndice del testamento ya realizado, en donde se dejara por sentado algún tipo de estipulación en cuanto a algún legado que se quería adicionar a el testamento ya hecho. Esa era la figura que podía realizar en el codicilio. Por eso es que no requería ningún tipo de formalidades, puesto que no alteraba los codicilios, no alteraba en su forma y en su fondo el testamento como tal, sino que adicionaba una especie de voluntad póstuma en cuanto a algún tipo de legado que quería perfectamente distribuir el causante para que se distribuyera a la hora de su muerte. Con este punto, entonces, ya cerramos definitivamente esta parte de la materia sucesoral
por esta jornada de nuestro derecho romano 2. Ahora pasemos a nuestro tema en el día de hoy, que no es otro que el derecho procesal civil, que nos convoca para dar continuidad a esta última fase, mis estimados estudiantes, de nuestro programa de Derecho Romano 2. Recuérdense entonces, busquen sus apuntes, que esta materia la tratamos en la asignación número 1 para que tuviesen pleno conocimiento de estas figuras que íbamos a tratar con posterioridad. El derecho subjetivo es entendido como una voluntad jurídicamente protegida y como un interés legalmente amparado. Hablamos de los derechos subjetivos. Espero, por favor, que tengamos claro ya a estas alturas, cuando yo hablo de derechos subjetivos, a qué me estoy refiriendo perfectamente. Ni siquiera voy a hacer la pregunta, pero espero que verdaderamente sí lo tengamos claro ya a estas alturas de que vamos de carrera. Espero perfectamente que me entiendan cuando estoy hablando de los derechos subjetivos. Les decía entonces que el derecho subjetivo es entendido como una voluntad jurídicamente protegida. El derecho subjetivo es la voluntad que está protegida jurídicamente con un interés legalmente amparado. Estos son derechos atribuidos por ¿quién? ¿Quién nos atribuye esos derechos? ¿Quién nos confiere estos derechos? Adelante, Christopher. Christopher, adelante. Christopher, adelante. ¿Sí me escucha, profe? No, no te escuché. Yo no te escuché. Vale, en este caso, para mí el derecho subjetivo es como lo que yo puedo reclamar, ¿no? Lo que yo puedo decir que como que se hagan valer mis derechos. O sea, todo lo opuesto al objetivo, ¿no? Que ya está, digamos que está establecido, está escrito. En este caso, en el derecho subjetivo es lo que yo puedo pedir o lo que yo puedo hacer que se haga válido, ¿no? Excelente, sí, ciertamente. Los derechos subjetivos son todas aquellas pretensiones que nosotros aspiramos que se nos cumplan, que se nos otorgan a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque lo plasma el derecho objetivo. Es decir, son todas aquellas prerrogativas que nos abroga el derecho positivo para que nosotros en cierta medida, cuando veamos vulnerados nuestros derechos, podamos recurrir ante los órganos de justicia a realizar nuestras pretensiones. Es decir, cuando nosotros realizamos nuestras pretensiones, estamos hablando de el ejercicio de nuestro derecho subjetivo. Gracias, Christopher. Perfectamente estamos claros en cuanto a esa situación. Entonces, estos son derechos que están atribuidos en donde, como les decía, en la norma positiva, en el derecho objetivo, están atribuidos por la norma jurídica al individuo y que van a tener siempre como propósito, ¿qué cosa? La satisfacción de sus necesidades y sus exigencias naturales. De manera tal que el poder en Roma se da para ser ejercido en un inicio. De ahí es donde nacen las pretensiones incluidas dentro del derecho subjetivo en cuanto a la norma jurídica o al desarrollo jurídico que conocemos actualmente. El poder en Roma se da para que se ejerza. ¿Y quién lo va a ejercer? Quien tiene el derecho de ejercerlo. Debe actuarlo y defenderlo
al ser llamado para asegurarse su explicación, su aplicación, su disfrute y su defensa. Este derecho subjetivo, o si se quiere llamar así, poder para el derecho romano, va a comprender además del poder de ¿qué? Del poder de la disposición y el derecho de goce y disfrute. No va a ser otra cosa entonces que la facultad de defender y hacer valer o cumplir ese derecho frente a quién, frente a aquella persona que esté obligada a cumplir, ya sea por un contrato que estableció conmigo o aquella persona que en uso o abuso de su comportamiento haya cometido un delito contra mí o un cuasi delito. O el derecho subjetivo se va a ejercer frente a cualquier otro tercero, ya sea que se trate de derechos reales o de derechos de familia. Entonces, las facultades que son reconocidas dentro del aparecimiento del Estado romano, el cual procura tanto su ejercicio de ese derecho y el disfrute de los mismos, como su mantenimiento también. El Estado se va a encargar de la defensa de esos mismos derechos, los que solo pueden conseguirse a través de ¿qué cosa? A través de la vía jurídica. Vean ustedes cómo los romanos conformaron ese principio elemental de cómo los individuos debían de ejercer sus pretensiones ante otros, recurriendo a ¿qué cosa? Recurriendo ya no a la violencia, recurriendo ya no a la vindita personal, sino recurriendo a las normas, utilizando como árbitro al Estado para tratar de dirimir cada uno de los conflictos que se le fuesen acaeciendo en el desarrollo de su vida en sociedad. Entonces, el hecho de encontrar la protección de cualquier derecho era menester por la consiguiente ejecución coactiva de este deber que encierra. Era una manera perfectamente válida que tenía el Estado desde un inicio de manera coactiva para hacer cumplir a cada uno de los obligados la correspondiente cuota de obligaciones que debía cumplir. De manera tal que ejercitar el propio derecho significaba en la antigua Roma y significa hoy en día, mis estimados estudiantes, poner en ejecución todas aquellas facultades contenidas en la relación jurídica y que van a estar siempre protegidas ¿por quién? Por el derecho. En un segundo, vamos a ver, aquí creo que está Jesús. Aprovecho que está entrando Jesús para tomar un poquito de agua. Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Buenas tardes, profe. Estaba sin electricidad. Bienvenido, Jesús. Estamos hablando, Jesús, en este momento de el derecho procesal civil. Esto va concatenado, recuerdas, a la primera asignación sobre el procedimiento formulario, sobre cada una de las acciones legales que mandamos a investigar para solventar y sustentar esos conocimientos investigativos y que nos llevemos con solidez todo el proceso civil, el proceso procesal civil dentro de la antigua Roma. Para que sepas entonces, Jesús, de qué estamos conversando en esta tarde del 25 de junio. Entonces les decía que ejercitar entonces el propio derecho iba a significar no otra cosa sencilla, sino poner en ejecución todas aquellas facultades contenidas
en las relaciones jurídicas que estaban protegidas ¿por quién? Por el derecho. Y estos, mis estimados estudiantes, por eso es que es importante estudiar el derecho romano, porque es el inicio de la secuencia lógica de la aplicación de la norma jurídica. Fíjese que yo le estoy hablando en el contexto puramente y simple del proceso del derecho procesal civil romano. Y todo mi vocabulario se adecua, los que me estén prestando atención, se adecua perfectamente a las pretensiones en cuanto a la defensa de los derechos en nuestra actualidad. Es decir, en esta parte de nuestra materia vemos aún más evidente, no solo en todas las instituciones jurídicas que ya hemos repasado a todo lo largo de nuestros 2 semestres, tanto el Romano 1 como el Romano 2 exactamente,